Pues esto demuestra que es posible y que la gente buena, solidaria, generosa, con valores, que son capaces de formar un auténtico equipo, que hemos jugado con las mejores selecciones del mundo, pero nosotros éramos el mejor equipo del mundo y lo hemos demostrado, pues ese equipo se forma con buenas personas, gente solidaria, gente, insisto, con valores y principios que anteponen el bien común al bien particular. Pues son las declaraciones de Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española de fútbol. Antes de empezar a entrenar a este equipo, cuando eran muy jóvenes, estaba en el paro y estaba un poco desesperado porque no encontraba dónde jugar. Y sus palabras de agradecimiento y reconocimiento a los valores y al trabajo en equipo, que tampoco es tan habitual en una industria, la del fútbol, en la que sobre todo se mueven millones y millones y millones. Y al otro lado, pues alguien que ha aprendido mucho de la Fuente, que es el entrenador de Argentina, Scaloni. Estar en ese lugar. Y gestión de equipos, disfrutando la segunda estrella que se lleva la selección española. Ignacio Linares, experto en innovación y CEO de Soy ESP. ¿Cómo está, Ignacio? Orgullosísimo, después de lo que he visto ayer y de escuchar hoy a Luis de la Fuente. ¡Qué maravilla! Esto nos representa, a mí me representa, y creo que a nuestra audiencia y a todos los que estamos aquí. ¡Qué orgullo! Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. ¿Cómo está usted, Julián? Muy buenos días. Bueno, pues encantado, aquí al lado de Ignacio, que viene vestido con la camiseta, nos infunde a todos, todavía nos recuerda lo que pasó anoche. Pues sí, yo también pienso lo mismo, creo que escuchar a Luis de la Fuente en estos tiempos que corren, da gusto escuchar a alguien, primero, que no se le ha subido el triunfo a la cabeza, y segundo, pues que te habla de principios, de valores, del trabajo bien hecho, del trabajo en equipo. Inmaculada Serrano, CEO de Stratec Space. ¿Cómo está, Inmaculada? Buenos días. Buenos días, pues bien, la verdad es que las declaraciones de Luis a mí me han encantado, ¿no? Y para alguien que, como comentábamos antes, a mí personalmente el fútbol no es algo que me... Usted, mientras el resto del país veíamos el fútbol, ¿usted qué hacía anoche? Pues estaba leyendo un libro. Claro. O sea, no me quiero meter en su vida privada ni mucho menos. No. El país volcado, bien, claro, gritando por la ventana. Sí. ¿No? Mira, estaba leyendo un libro que sí que ciertamente, que me lo regaló hace poco uno de los autores, Álvaro Merino, que se llama Equipos con Futuro. Bueno, Álvaro es alguien que está muy involucrado en el mundo del fútbol y tal. Tuve la oportunidad de asistir a una sesión de trabajo con él y nos regaló el libro y bueno, pues decidí que era un buen momento para empezar a leer el libro, porque efectivamente, como bien decían mis compañeros hoy, se pueden sacar de todo esto se pueden sacar muchas enseñanzas para el mundo de la empresa sobre el trabajo en equipo y sobre todo, y más que... O sea, yo por encima del trabajo en equipo lo que me gusta poner es lo que decía Luis de los valores. Son buena gente. Y yo creo que eso a veces se nos olvida en el mundo. Claro, lo más que las empresas necesitamos buena gente, pero gente que técnicamente sea muy buena también, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera el equipo donde esté todo, ¿no? Porque las individualidades solas no nos llevan a ningún sitio, pero la gente, necesitamos que sean brillantes. ¿Cómo se hace eso, Inmaculada? Yo sí tengo que elegir, desde luego, o sea, todos queremos todo y todos los gestores de empresas queremos tener todo, ¿no? Lo mejor de cada uno. Pero yo desde luego empiezo por el ser buena gente. O sea, alguien muy brillante técnicamente, alguien muy excelente, pero que realmente no tiene una vida compensada, no presta atención a otros aspectos de su vida. Mi experiencia personal es que al final esas personas terminan siendo muy conflictivas y no terminan, bueno, porque empiezan a tener conflictos internos propios, y eso se termina trasluciendo al resto de la empresa, a los compañeros, al equipo. Yo siempre he dicho que prefiero un equipo de hormiguitas, que ahí están, y los humanos después de no sé cuántos milenios no nos las hemos cargado y todavía peleamos contra ellas, a un equipo lleno de estrellas, porque al final son caracteres mucho más complicados. Entonces, si son buena gente y encima son buenos técnicos, pues ya lo tienes todo.
A ver, Ignacio, Yo Julián. me agarro al punto que decía ahora mismo Inma, y que todo el mundo sepa que Inma evidentemente tiene una visión del espacio, que pasa en el espacio que los demás carecemos. Pero yo creo que hay muchas estrellas en el firmamento y el firmamento es maravilloso. Es decir, no voy en contra de la metáfora del equipo del conjunto de las hormigas, pero se puede hacer un conjunto de leones. Y estos tíos han sido un conjunto de leones, pero han sido un conjunto que ha trabajado en equipo y, como decía Luis de la Fuente, con valores. Y yo lo que creo que es rescatable e interesante aquí es que se puede ser eficiente. Nos han vendido durante mucho tiempo esta especie de contraposición, ¿no? De que como para tener éxito tienes que ser una mala persona. No es verdad. No. Se puede ser una excelente persona y al revés, vas a tener más posibilidades de triunfar. Y yo lo que encuentro de positivo de esto y lo que me emociona y me enorgullece es que desde hace unos cuantos años vivimos en un entorno en general en el mundo en el que parece que hay que ser malo para ganar. No es cierto. Los malos ayer han perdido. Yo creo que Argentina dio una pésima imagen de sí misma. Tengo muchos amigos argentinos y la mayoría de ellos no se sienten representados por lo que vimos al final del partido, por ejemplo. Yo decía en broma esta mañana que confío en que la Audiencia Nacional haya emitido ya una orden de busca y captura para Leandro Paredes. Pero si no es así, por lo menos que le quiten la licencia. Yo no quiero un jugador así representando a ningún equipo en el campo y que lo vean la gente joven. Al contrario, lo que quiero es que vean que el deporte es una fuente de inspiración y que se puede ser buena gente, tener equipos, ser equipo, tener solidaridad con los compañeros y triunfar. Todo eso es compatible. Y eso es lo que ha hecho ayer España. Yo esa es la parte que me llevo para la empresa hoy. Lo que digo es, oye, tenemos que poder aspirar como leones, tenemos que, lo que dice Luis de sí se puede, hay que ir con eso, tenemos que ser campeones del mundo en todo, en productividad, en la vivienda, en salud. Y tenemos que dejar ya de lado esta especie de polarización bestial en la que tenemos que enfrentarnos unos contra otros. No. Cuando nos juntamos todos y tenemos un objetivo claro, fijaros lo que puede hacer este país. Es fantástico. Totalmente de acuerdo. Tú hablabas, Ignacio, del espacio, ¿no? Yo recordaba, yo he tenido la fortuna de conocer varios astronautas y tener una cierta relación de amistad con alguno. Y cuando los conoces, pues tú te puedes imaginar, joder, un astronauta, o sea, es como alguien que está en otra esfera, ¿no? Pero no, son todos personas muy humildes, son todos gente que lo que te dicen es, no, yo solo soy la cara, pero esto por detrás hay un equipo, aquí hay cientos de miles de horas de trabajo de muchísima gente a todos los niveles. O sea, es que las grandes gestas se hacen con el trabajo en equipo. Totalmente de acuerdo. Julián. Sí, bueno, yo creo que del mundo del deporte y del mundo del fútbol en particular, que es el que nos mueve ahora por la victoria ayer de España, se pueden y se deben sacar muchas enseñanzas, porque efectivamente funciona como una organización. Pero yo no creo que el mundo del deporte, me refiero profesional a estos niveles, funciona igual que una empresa, porque en una empresa no solamente se mueve personas, ¿no? Y no solamente se mueve un coach, un entrenador, que es el que los organiza, el que selecciona, etcétera, ¿no? La empresa se mueve con unos objetivos muy a largo plazo. Yo creo que el mundo del fútbol todavía hoy se mueve con objetivos a corto plazo, es decir, corto plazo significa 4 años de un mundial, no sé cuántos de una Eurocopa, etcétera, ¿no? Pero en el cual además debe ser muy difícil, decía Inma ahora lo de las estrellas, mejor las hormiguitas, me parece que era la denominación que utilizabas, pero es que tiene que ser muy difícil en el deporte profesional. La selección española, que se supone que están allí los mejores de los equipos españoles, son un referente, o deberían de ser un referente, pero claro, están permanentemente adulados, y además la crítica es feroz en cuanto alguien comete mal error. Lo le han dicho al Ferran durante todo este tiempo, ¿no? Claro, se te echan encima. Lo dijo ayer, ¿no? Sus primeras declaraciones iban en la línea de lo que me han criticado, y cada uno, la vida pone a cada uno en su sitio. Y tiene que ser muy difícil para un deportista profesional de estos niveles permanecer en un nivel, digamos, de equilibrio personal, ¿no?
Yo creo que ahí está el punto que yo mencionaba al principio, lo de ser buenas personas, lo de saber que ahora, bueno, pues estás ahí, estás frente a la opinión pública, todo el mundo te adula, como tú bien dices, pero tú sigues siendo tú, no eres ni más ni menos que el de al lado. Y yo creo que ahí está la base de una educación sólida y de un conjunto de principios y valores, como decía Luis de la Fuente, que realmente son los que hacen que tú, bueno, te crezcas en esos momentos, pero tampoco te vengas abajo, ¿no? Cuando, por supuesto, ellos tienen coach, tienen todo tipo de ayudas profesionales, pero que hacen que no te vengas abajo si, oye, pues un día no marcas el gol. Ayer hubo jugando 11 al menos, no sé si hubo algún cambio, porque ya os digo que yo no vi Todos agotaron los cambios. Todos no, que Borja Iglesias no salió. No, pero bueno, todo lo que se podía. Eran 11 más el árbitro, o sea que en realidad eran 12, Pero bueno, lo que quiero decir es que al final solo uno marcó el gol y eso no hizo que los demás se sintieran de menos, porque se sentían parte de ese equipo que había propiciado ese gol. Ya saben ustedes, la generosidad cuando se habla de la fragmentación en Europa, ¿no? De los diferentes países. Aquí prima lo que dice Alemania, lo que dice Francia, lo que dice España. Miren ustedes el proyecto FCAS, ¿no? Ya que hemos citado el caso del espacio. Es verdad lo que decía Julián, de que la empresa se mira a largo plazo y aquí a corto plazo. Es verdad que aquí los activos son perecederos, claro, ¿no? La vida útil de un jugador de fútbol, bueno, la excepción es Cristiano y Messi, ¿no? Pero lo normal es 30 y algo, pero de ahí no se pasa, ¿no? Y ahí la clave es cómo mantienen ellos la cabeza para que su vida económica y financiera aguante, ¿no? A posteriori y no tengan que y sepan gestionar su capital, igual que sucede en el mundo del tenis. Yo, sin embargo, dándoles la razón en todo, les planteo si no estamos siendo un poquito pecando de buenismo, ¿eh? Porque en la vida real está todo muy bien, pero en la vida real quien triunfa es quien gana dinero y quien llega arriba. No se cuestionan, no siempre se cuestionan los valores. Por ejemplo, los periodistas sabemos perfectamente desde hace muchos años las praxis, no se dicen en público, pues por cuestiones publicitarias, ¿no? Pero conocemos perfectamente las praxis y los métodos y maneras de gestión de presidentes de empresas de nuestro país. Y no lo decimos porque nos jugamos nuestras habichuelas, entonces no lo decimos, pero lo sabemos perfectamente, ¿no? Y las presiones que hay y cómo se trabaja con la gente, incluso con ministros también, ¿no? Pero no lo decimos porque bueno, pues porque nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo. Y sin embargo son las personas más valoradas y mejor estimadas por este país. Pero, ¿en qué punto a los periodistas nos merece la pena decir una cosa si a cambio nos podemos quedar sin trabajo, ¿no? Entonces yo con ustedes discrepo un poco porque creo que están muy bien los valores, pero que a la hora de la verdad socialmente lo que se premia es dónde vives, qué casa tienes, cuánto dinero tienes, qué fama tienes y qué audiencia me estás generando. Y eso se evidencia en los programas de televisión, incluso los de izquierdas que sacrifican la ideología por llevar a personas, ¿no?, que generan más. Lo que en las webs son clickbait. No, yo se lo digo por ahí. Ustedes ya, no sé. Déjame que discrepe o por lo menos que matice. Claro. Yo entiendo lo que tú estás diciendo y es verdad. Es decir, no vamos a decir ahora que el mundo es perfecto, lejos de serlo. Pero sí que tenemos que tener la vocación de que sea. Y yo creo que el momento que la perdemos tenemos un problema. Y yo les he dicho siempre a mis hijos, por ejemplo, cuando hay alguno que se coge un rebote tremendo porque ha estudiado como un jabato y ha sacado un 8 sobre 10. Y de repente dice, joder, que había gente que no había estudiado nada y de repente han sacado 9. Digo, bueno, pues ese es el problema del que ha sacado 9. Pero lo que sí que sé seguro es que el que trabaja, el que estudia, el que se esfuerza, seguro va a tener su recompensa y va a tener, eso no se lo puede quitar absolutamente nadie. Que luego haya la suerte de que haya otros que no haciéndolo también tengan su recompensa es inevitable. Y lo que creo en este particular es, claro, va a haber gente que no respondan a esos valores, y déjame que no me ponga tampoco como árbitro de la moral, ¿no?, de decir qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno, pero puede haber gente que consiga el éxito de forma que abrase a gente que tiene en su entorno o activos que están en su entorno. El problema de esa gente. Pero los demás, yo creo que no podemos perder la vocación de decir, no, hay otra forma de hacer las cosas y me gusta el símil de ayer, de decir, si ayer Argentina hubiera ganado la final, yo creo que hubiera sido peor todavía para ellos, porque es que literalmente ayer no había una persona en el planeta fuera de Argentina que fuera con aquel equipo. Y mis amigos argentinos, cuando he hablado con ellos, me han dicho, es que no nos representó lo que hemos visto allí. Entonces, ¿vale la pena llegar al éxito, entre comillas, de cualquier forma? Yo creo que no.
Yo creo que no. Sí, bueno, yo lo que quiero añadir es que tampoco estoy de acuerdo con Laura. Es verdad que en la sociedad actual, desde hace mucho tiempo, se ha instaurado una filosofía en la que triunfador, exitoso, es aquel que gana muchísimo dinero y que tiene una vida aparentemente pues de lujo. Y Julián, porque el mérito, se nos llena la boca cuando hablamos de meritocracia, pero la realidad es que la meritocracia es relativa, depende de tu entorno, depende de los golpes de suerte, es verdad que depende también del trabajo, pero solo el trabajo. No. Es decir, ayer España podía haber jugado mejor, podía haber perdido. Si hubiera tenido el golpe de suerte Argentina, podría haber pasado. Si eso pasa en el fútbol, pues en el fondo, ¿qué más da? Es fútbol, ¿no? Si pasa en la vida... Sí, pero por eso digo que el trasladar a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, que vemos que son un poco diferentes a los que ya somos más mayores, ¿no? Trasladar que todo se traduce o ha de traducirse en dinero, a mí me parece que es un error, ¿no? Porque los científicos, ¿no? Tú has estado en ese mundo, Inma, ¿qué es lo que prima? Pues lo que prima es un descubrimiento. Imagino que un médico, un científico de la medicina, su objetivo no es ganar mucho dinero. Lo será el de la empresa farmacéutica que le contrata, no lo sé. Pero el suyo es descubrir un tratamiento eficaz contra el Alzheimer, no lo sé, el cáncer. Igual que eso me refiero a escritores. ¿Cuántos escritores hay que disfrutan por el mero hecho de escribir una novela? Y no son grandes vendedores, ¿no? Sobreviven con dinero normal. No estoy yo tan seguro de que solo el éxito se mida con dinero. No, si yo, porque pensemos, sí, porque reflexionemos. Ya sé, para provocar, claro que sí, ¿no? A ver. No, pero que tenemos que conformarnos, además, no todos tenemos las mismas capacidades y todos los jugadores, todas las personas que juegan al fútbol en este país tienen que ser conscientes de que solo un porcentaje del 0,1%, no sé cuál es, van a llegar a la selección española. Sí, y al Real Madrid, pues también el 0,01%, ¿no? Bueno, pero eso, fíjese usted, y enseguida vamos con las cifras del próximo Mundial, lo que podemos mover en España, Portugal, Marruecos, pero eso también, que tomen nota los padres de los niños, porque para que esos chavales lleguen ahí, primero los padres han tenido que tener una vida sacrificada llevándoles a entrenar todos los días y levantarse a las 7 de la mañana los sábados para llevarles a jugar a 100 kilómetros. Lo estoy exagerando un poco, ¿vale? En ciudades de menor tamaño no hay 100 kilómetros. Y se ha generado una tensión en los patios del colegio, llevando a competir a los niños de una manera brutal. Cuidado, porque solo nos estamos quedando con la cara bonita del fútbol. Para que esos chavales estén ahí, muchos otros niños han dicho, al tuyo no lo alineo porque no es bueno. No federes a tu hijo de 7 años porque no es bueno. Y vas a pagar el dinero y no te lo voy a llevar nunca a jugar un partido. Y ese niño... el fútbol empieza así, con 7 años. Y los papás tienen que acostumbrarse a la frustración y acostumbrar a sus hijos a la frustración. Y a que su hijo no va a llegar a la selección. Cuidado, porque solo usted lo acaba de decir. ¿Cuántos fueron? 34. Claro. ¿No? No, yo siento disentir también contigo, Laura. No, me encanta. Pero quiero decirles que si saben que ustedes que yo lo hago un poco porque tenemos una vuelta. Todo. Sí, pero yo estoy de acuerdo. O sea, depende de cómo se mida el éxito y de quién lo mida, pero yo creo que muchas personas no miden o no medimos el éxito por si tienes un coche mejor o peor, o una casa más bonita o más grande o más tal. Yo creo que el trabajo, si algo le podemos dejar a las generaciones que vienen detrás, y es precisamente eso, es el trabajo. Yo creo que no sé si era Serrat el que decía que las musas te tienen que pillar trabajando. Y evidentemente Picasso. Bueno, pues evidentemente que la inspiración te pille trabajando. Pues no todo el mundo puede pintar el Guernica, no todo el mundo puede escribir Mediterráneo, pero oye, tienes que tener el papel o el pincel en la mano en el momento en el que te viene la inspiración, porque si no seguramente se te olvida, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Yo creo que lo que hay es que realmente dejarles esos valores. Y tú decías que lo que triunfa en la empresa es eso. Estoy de acuerdo contigo, y yo a veces me he encontrado en eso, y me he bajado del carro también. O sea, yo he llegado a decir... revoco mi firma en esta empresa, y me he ido al notario y he dicho, no quiero tener firma en esta empresa. Y eso, evidentemente, asumiendo todas las consecuencias que podían venir después, ¿no? Pero y yo se lo he explicado, por ejemplo, en ese caso claramente a mis hijos. Oye, he hecho esto, esto puede tener consecuencias, pero es que yo no quiero convivir con esto, es que yo no quiero formar parte de esto. Yo siempre he dicho que
a veces por la noche cuando me iba a la cama me acostaba, a veces dormía con mi marido, no siempre porque yo viajaba mucho, ahora ya ni eso porque soy viuda, pero con quien no he dejado de dormir nunca jamás ha sido con mi propia conciencia. Claro. Y ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde, y yo creo que ese es el mensaje que, volviendo a Luis de la Fuente, hay que transmitirle a todas las generaciones. ¿Cómo han entrado ustedes? ¿Cómo han visto? ¡Qué bien, qué bien! A ver, don Ignacio, diga Una usted. muy breve es que estaba escuchando ahí, y nos estoy escuchando todos hablar sobre la meritocracia. Habrá mil historias, pero escuchándote a ti me acordaba de una que he leído hace poco, y es un señor que se dedica a tu sector de actividad, que trabaja en SpaceX, y que resulta que era un tipo que su padre era leñador en Idaho. Yo he trabajado en compañías americanas casi toda mi vida, he estado en Idaho conduciendo en un coche porque iba a un edificio muy grande que tenía mi compañía allí, y Idaho es como en las películas, o sea, Sí, de repente se tal para la cual. autopista porque están los vaqueros, los cowboys, pasando con las ovejas y con las vacas por el medio de la autopista. Quiero deciros que es un entorno muy rural, no es el Estados Unidos ese de las costas que conocemos. Y este señor salió de ahí, su padre era leñador, él iba a ser leñador, y para haceros el cuento corto, este es el tío que después ha creado los cohetes que propulsan los cohetes esos los motores que propulsan los cohetes de SpaceX, el modelo Falcon, que por lo visto es la bomba Sí. en el mundo de la ingeniería espacial. Un tío que ha salido de Idaho y que era leñador, y su padre era leñador y él iba para leñador. Ese tío, por cierto, ahora es el dueño del 0,0 no sé cuántos de SpaceX, es multibillonario con B. ¿Se puede? ¿Puedes tener el entorno en tu contra? ¿Puedes no tener el entorno a tu favor y todavía puedes salir adelante? Y por tu propia voluntad y por tu capacidad y por decisión de triunfar, puedes triunfar. Y puedes triunfar siendo buena persona y además multimillonario, que me encanta que haya multimillonarios. Si estoy totalmente por la labor, y no creo que por el hecho de ser buena persona no lo vayas a hacer, creo que más bien lo contrario. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Inma, lo que ha dicho alguna vez y he revocado mi firma, eso se llama coherencia. Yo creo que hay que ser coherente con uno mismo, con sus principios y con sus valores, y en el momento que renuncias a los principios y a los valores, pues sabes que te has convertido en otra cosa. En otra cosa. Probablemente en una marioneta de alguien que te mueve los hilos, y si tú estás conforme con que sea otro el que mueve y el designio de tu propia vida, ¿no? Y te movilice, pues oye, pues nada, yo respeto a todo el mundo. Desde luego yo no coincido con esa filosofía y creo que hay que ser eso, digamos, coherente con lo que uno piensa, ¿no? Que luego la vida te lleva quizá por designios, destinos que no pensabas y tal, pues bueno, tienes que reconducirlo, ¿no? Pero no renunciar de antemano. Pues me encantan las reflexiones que han tenido ustedes. Hay una reflexión económica sobre el dinero que ha movido esta Copa del Mundo. Yo no sé si nos va a dar tiempo a comentar algo de Moonshot AI, la IA china, pero sí que me interesaba la cifra que planteaba antes de entrar en antena Ignacio Linares, el dinero que ha movido esta Copa del Mundo, porque dentro de 4 años nos toca a nosotros, con Marruecos y con Portugal. ¿Qué tipo de Copa del Mundo queremos organizar con el retorno que vaya o que pueda tener e impacto turístico, etcétera? Ignacio, adelante. 13 billones de dólares, 13.000 millones de dólares, el doble de lo que se recaudó en la anterior Copa. Y esto se puede ver de dos maneras. Uno es que gran éxito, vamos a verlo desde el punto de vista empresarial, hemos doblado los ingresos, y hay otra lectura también que es a cuánta gente hemos dejado fuera. Y como la próxima Copa del Mundo nos toca a nosotros, y yo no nos veo cobrando tickets, o no me gustaría vernos cobrando entradas de 10.000 a 100.000 dólares, porque creo que no es lo que el país necesita, pues creo que hay que reflexionar y pensar qué tipo de Copa del Mundo queremos, porque queremos una Copa que sea un éxito y que por supuesto los organizadores tengan un excelente retorno, pero yo personalmente no quiero una Copa que sea excluyente, quiero una Copa que haga partícipe a todo el mundo. Bueno, yo creo que la próxima Copa del Mundo va a arrancar mal, porque ya hay un primer conflicto entre dónde se va a celebrar la final. A mí me da exactamente igual si dónde se tenga que celebrar, si es en Rabat o si es en Madrid o es en Barcelona, ¿no? Pero nace mal, sobre todo cuando hemos conocido que esta posible final en Marruecos, en Rabat, es algo que está pactado desde hace varios años, ¿no? Y lo pactó otro presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no es que yo entienda mucho, ¿no? Pero si arranca ya politizada, yo creo que terminará mal, ¿no? Yo creo que yo creo que un mundial debe ser un evento. Lo que hemos visto del mundial
en mi opinión, ha sido el típico espectáculo americano. Lo hubiéramos visto igual si es fútbol, que si era baloncesto, que si hubiera sido la NFL o cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que si aspiramos a celebrar este Mundial y a liderarlo, debemos aspirar a que España se posicione en el mundo, difundamos nuestros valores, no solo deportivos, sino de otro tipo, porque atrae mucha gente un mundial aquí, ¿no? Y sobre todo, que todo el mundo pueda participar. Sí. Tú lo hablabas antes, a micrófono cerrado. Lo que costaban las entradas imposibilita que se pueda ir. La verdad es que esto recuerda a lo que sucede con la música clásica, ¿no? En una ocasión, Alexis Ortega, un analista financiero que interviene en Capital Radio, pero que es un gran conocedor de la ópera, me comentaba la realidad del acceso a la ópera y a la música en países como Alemania, donde tienes precios asequibles en relación a lo que sucede aquí, que para ir al Palacio Real tienes que pagar pues 200, 150 euros. Entonces haces que no esté al alcance de todos. Lo que sucede es que les doy toda la razón, pero de nuevo yo les tentaría diciendo, bueno, a mí no me importa tanto que todo el mundo pueda ir a ver un partido de fútbol como que todo el mundo pueda tener una vivienda y que estos chavales jóvenes de 30 años, ¿no? Porque ayer, planteando el tema del absentismo, alguien me decía, no, claro, si tuvieran una casa que pagar, a lo mejor no faltaban al trabajo, porque tienen unas responsabilidades, pero que si viven en casa de sus padres, les prometieron el oro y el moro y les pagan 1.300 euros, pues yo ahí lo dejo. Inmaculada, ¿con qué quiere acabar usted? Yo creo que... Ya os digo, partiendo de que no ha sido nunca mi deporte favorito, yo creo que el fútbol, siempre hemos dicho que ha sido un deporte de masas. El fútbol es algo que realmente entretiene y llega a la gente, de todos los niveles. Si empezamos a hacer del fútbol la ópera, y me gusta infinitamente más la ópera que el fútbol, y soy capaz de ir me encanta ir al Teatro Real. Pero has visto poco fútbol, Inma, hay que ver un poco más de fútbol. Sí, bueno, ya. No, he visto mucho, de joven, a mi padre le chifla. Bueno. O sea, he visto muchísimo. Yo he ido a un campo de fútbol en Córdoba varias veces, no una ni dos. Pero no me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, partiendo de eso, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con la reflexión que tú hacías. Yo creo que nos tenemos que plantear qué queremos. Fíjate, a mí el viernes por la noche me llegaban varios WhatsApps de gente que decía, por 20.000 euros avión privado a Nueva York el fin de semana más entrada al partido. Fenomenal, pero eso es el deporte. Yo creo que eso ya no es un deporte.